Fernando, a los 60 años, parecía cargar el peso de décadas de más sobre sus hombros. La vida tranquila que llevaba al lado de su esposa, en un pequeño pueblo en el interior de España, fue brutalmente interrumpida. El accidente de coche que le costó la vida no solo se llevó a su compañera, sino que también lo alejó de todo y de todos. Desde entonces, Fernando se aisló del mundo. Su único contacto con la vida era su casa y la huerta que cultivaba con cuidado en el patio. Las paredes de piedra que lo albergaban parecían ahora confinarlo, testigos silenciosos de un dolor que no podía compartir con nadie más. Los días para Fernando eran todos iguales. Se despertaba temprano, antes de que saliera el sol, como si el trabajo en la huerta pudiera llenar el vacío dejado por la ausencia de su esposa. Cultivar la tierra se había convertido en su única fuente de consuelo, algo que él controlaba en medio del caos interno que lo dominaba. Las pequeñas plantas que cuidaba eran lo que quedaba de vida a su alrededor. Cada plantita que brotaba era un pequeño milagro, pero incluso esos momentos de alegría discreta no lograban aliviar el peso de su pérdida. Pocos sabían de la profundidad de su dolor, y menos aún se arriesgaban a intentar acercarse. La tragedia que lo golpeó lo alejó de amigos de toda la vida y de los vecinos que antes lo veían como una figura alegre y servicial. Con el tiempo, los pocos que intentaban acercarse se rindieron, dándose cuenta de que Fernando no quería ser molestado. Su refugio pasó a ser el silencio, y se convirtió en una figura casi fantasmagórica en el pueblo. Nadie lo veía en fiestas, celebraciones o encuentros casuales. Su rostro cansado, cubierto por una barba rala y canosa, casi no era más reconocido por los habitantes. Las pocas veces que Fernando salía de casa era para ir al mercado local, donde compraba lo mínimo necesario para continuar su existencia solitaria. Incluso allí, evitaba las conversaciones. Sus ojos permanecían bajos, sus gestos rápidos, como si quisiera completar su tarea lo más rápido posible y volver al aislamiento de su hogar. Las bolsas que cargaba parecían tan pesadas como el silencio que lo acompañaba. No necesitaba mucho, solo lo suficiente para seguir sobreviviendo, día tras día. Por la noche, Fernando luchaba contra el insomnio. El silencio, que durante el día le traía una extraña paz, se convertía en un peso insoportable cuando las sombras dominaban la casa. Cada rincón parecía susurrar recuerdos de su esposa, cada objeto parecía traer de vuelta el pasado que intentaba ignorar. Y, sin embargo, eran esos mismos recuerdos los que mantenían a Fernando conectado a la vida. Evitaba pensar en el futuro, ya que el futuro parecía vacío. Vivir en el presente era su única opción, pero el presente, para él, era solo un continuo de dolor y soledad. Fernando pasó por los pasillos estrechos del pequeño mercado, sintiendo el olor familiar de las frutas y verduras frescas. Ese era uno de los pocos lugares que visitaba desde que su vida había cambiado tan drásticamente. Sus pasos eran lentos, y caminaba como quien ya conocía cada centímetro de ese espacio. Con el carrito casi vacío, tomaba los artículos básicos de siempre, algunas verduras, una docena de huevos, arroz. Sus compras siempre eran las mismas, como si eso trajera algún tipo de control en medio del caos silencioso que vivía. El silencio era un viejo conocido, y lo abrazaba, como quien teme perder hasta eso. Mientras miraba las estanterías, algo llamó su atención. Al otro lado del pasillo, una mujer joven estaba de pie, con los hombros levemente encorvados, casi como si intentara hacerse invisible. Dos niños pequeños la acompañaban, inquietos, tirando de su ropa, pidiendo insistentemente algo que parecía estar fuera de alcance. Fernando continuó observándolos desde lejos, sus ojos entrecerrándose con una curiosidad que rara vez sentía. La mujer parecía agotada, tanto física como emocionalmente, con el rostro pálido y los ojos hundidos, llenos de un cansancio profundo que él reconocía. La escena tenía algo de familiar para Fernando, aunque no sabía exactamente qué era. La vio sacar de su bolso una pequeña cartera, abriéndola con un gesto tenso. Era claro que estaba contando las monedas, deseando que fueran suficientes. Pero, a juzgar por su expresión, no lo eran. Los niños continuaban insistiendo, tirando del abrigo de ella, y ella, con una sonrisa triste, trataba de calmarlos. Ahora no, quizás otro día, oyó murmurar, en un tono de voz casi desesperado. Fernando sabía lo que vendría a continuación,
el intento de disimular la vergüenza y salir de allí con dignidad, dejando atrás lo que no podía pagar. Era un dolor silencioso, que conocía demasiado bien, el tipo de situación que destruye por dentro, pero que nadie más percibe. Él vaciló por un momento. No le gustaba interactuar con las personas, especialmente desde que perdió a su esposa. Era más fácil mantener la distancia, esconderse en su propio mundo. Pero había algo en esa mujer, algo en sus ojos que lo tocó de una manera inesperada. Quizás era el hecho de que no estaba suplicando ayuda, a pesar de estar visiblemente al borde de un colapso. Ella solo estaba allí, tratando de mantener una vida normal para sus hijos, incluso cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. Se vio a sí mismo tomando algunos artículos más que ni siquiera necesitaba, caminando hacia la caja. A medida que se acercaba, podía escuchar los murmullos ansiosos de los niños: «Mamá, por favor, solo una vez. Tenemos hambre». Sabía que no era su asunto, pero, antes de que pudiera racionalizarlo, ya estaba actuando. Colocó sus propias compras en el mostrador, y con un gesto discreto, también señaló los artículos que la mujer sostenía. «Pon todo junto», le dijo a la cajera, sin mirar directamente a la joven madre. La cajera parpadeó, sorprendida, y miró a Fernando como si no estuviera segura de haber entendido bien. «Puede ponerlo», repitió, en un tono que no admitía cuestionamiento. La mujer, por supuesto, notó lo que estaba sucediendo. «No, yo no puedo aceptar, ni siquiera me conoces», murmuró, tratando, en vano, de impedir el gesto. Su rostro se ruborizó, y los ojos, que antes llevaban una tristeza contenida, ahora revelaban confusión. «No puedo». Fernando, con el rostro impasible, solo sacudió la cabeza. «Si puedes», dijo él, aún evitando mirarla directamente. «Está bien». Ella aún intentó protestar una vez más, pero al ver la firmeza en su mirada, se rindió. Se quedó en silencio, sosteniendo a los niños que ahora sonreían, ajenos a la vergüenza de la madre. Fernando terminó de pagar, tomó sus bolsas y salió del mercado con pasos largos, sintiendo el viento frío golpear su rostro. No miró hacia atrás, no esperó ningún agradecimiento. Quería salir de allí antes de que las emociones lo alcanzaran, antes de que comenzara a cuestionar por qué había hecho eso. Mientras se alejaba, escuchó pasos apresurados detrás de él, seguidos de una voz suave, pero determinada. «Señor, espere». Se detuvo, sin girarse de inmediato. El sonido de esa voz lo hizo dudar. Era ella, la mujer del mercado, que corría en su dirección, con los dos niños a su lado. «Señor, yo necesito agradecerle. Usted no tenía que haber hecho eso». Estaba sin aliento, pero hablaba con sinceridad. «Yo no sé cómo voy a devolverlo». Fernando se giró lentamente, sus ojos encontrando los de ella por primera vez. Había algo en esa mirada que lo dejó desconcertado, quizás la vulnerabilidad o la profunda gratitud que no estaba acostumbrado a recibir. «No necesitas devolverlo», dijo, con una voz que sonaba más áspera de lo esperado. «Solo cuida de tus niños. Eso ya es suficiente». Quería irse, pero los ojos de ella lo atraparon por unos segundos más. «Mi nombre es Ana», dijo, con una sonrisa tímida, mientras sostenía la mano de uno de los niños. «Si alguna vez necesitas algo, por favor, búscame. No sé cómo, pero me las arreglaré para ayudar». Fernando caminaba lentamente por la plaza de la pequeña ciudad, un lugar donde el tiempo parecía moverse más despacio. Sentía el viento ligero golpeando su rostro y los sonidos de la ciudad rodeándolo, el murmullo distante de conversaciones, las risas de los niños corriendo por allí. Se sentó en uno de los bancos desgastados, observando el movimiento sin prestar mucha atención. Esa rutina era su forma de escapar de la soledad, aunque solo fuera por un corto tiempo. No tenía planes, solo estaba allí, como siempre. De repente, escuchó una voz tímida llamando su nombre. «Señor». Se volvió y, para su sorpresa, vio a Ana acercándose con sus dos hijos, con una expresión diferente a la que había visto la primera vez. Fernando sintió un apretón en el pecho, sin saber exactamente por qué. Ella tenía una expresión que mezclaba gratitud y tristeza,
con los ojos ligeramente humedecidos. Ana dudó por un momento, arreglándose el cabello y respirando hondo antes de hablar. No quería molestarte, pero necesitaba encontrarte de nuevo. Fernando permaneció en silencio, esperando a que ella dijera algo más. Después de lo que hiciste aquel día en el mercado, no he podido dejar de pensar en ello. Necesitaba agradecerte de verdad. Los niños tenían hambre y no sabía qué hacer. Él asintió, como quien intenta quitar importancia a aquel acto. No tienes que agradecer, solo fue una ayuda. Fue más que eso. Ana parecía luchar con las palabras, intentando no dejarse abrumar por las emociones que la dominaban. La verdad es que estoy pasando por un momento difícil. Me despidieron de mi trabajo y hemos perdido el apartamento. Estamos sin lugar donde quedarnos. El silencio que siguió fue pesado, como si sus palabras hubieran congelado el tiempo a su alrededor. Fernando la observó por algunos instantes, sin saber qué decir. No era un hombre de muchas palabras, y lidiar con las dificultades de otros le hacía recordar sus propias heridas, las cuales intentaba mantener enterradas. Aún así, no podía desviar la mirada de aquella mujer. Había una sinceridad cruda en sus palabras, algo que lo tocaba más profundamente de lo que esperaba. ¿Tienes a dónde ir ahora?, preguntó, ya sabiendo la respuesta. Ana sacudió la cabeza, una triste sonrisa cruzando sus labios por un breve momento. No, he estado buscando, pero está difícil. Todo parece desmoronarse de una vez. Fernando sintió un peso familiar dentro de sí. Sabía lo que era perderlo todo y ser engullido por un abismo de incertidumbres. Sin embargo, no sabía cómo reaccionar. El impulso de ofrecer ayuda luchaba contra el miedo de dejar que alguien entrara en su vida de nuevo. Respiró hondo, manteniendo su mirada fija en la de ella. ¿Necesitas un lugar donde quedarte? Ana no respondió de inmediato, quizás por orgullo, quizás por miedo. Miró a los niños, que jugaban inocentemente a su lado, ajenos a la gravedad de la situación. Cuando volvió a mirar a Fernando, una lágrima solitaria corría por la esquina de su ojo. No sé más qué hacer, admitió, su voz temblorosa, casi un susurro. Fernando bajó la mirada, pensando por unos instantes. La idea de abrir las puertas de su casa a alguien, después de tanto tiempo, parecía surrealista. Pero algo dentro de él lo impulsaba a hacerlo. Quizás era la mirada en sus ojos, o el hecho de que sabía exactamente lo que era sentirse tan perdido. Si quieres, pueden quedarse en mi casa, al menos por un tiempo, dijo, todavía dudoso. Ana lo miró sorprendida, como si no estuviera segura de haber oído bien. No puedo aceptar esto, señor. Ya has hecho tanto por nosotros. Fernando suspiró, interrumpiéndola. Es solo temporal, hasta que puedas levantarte de nuevo. Habló en un tono firme, dejando claro que no aceptaría una negativa. La casa es grande, y hay espacio de sobra. No es un palacio, pero es un techo. Ella dudó por unos segundos, claramente dividida entre el orgullo y la necesidad. Finalmente, con un profundo suspiro, asintió. Gracias, de verdad. Fernando asintió levemente con la cabeza, sin prolongar el tema. No quería discutir o pensar demasiado en la decisión. Solo sabía que había algo inevitable en ese encuentro. Vamos, te muestro el camino. El camino de regreso a casa fue silencioso. Fernando caminaba delante, mientras Ana lo seguía con los niños, que corrían por delante de ellos, distraídos con los pequeños descubrimientos de la calle. La mente de Fernando estaba llena de pensamientos contradictorios. Había pasado tanto tiempo aislado, acostumbrado a la rutina solitaria, y ahora, de repente, estaba a punto de compartir su espacio con una extraña y sus dos hijos. Era un cambio drástico para alguien que se había refugiado tanto del mundo. Al llegar a la pequeña casa de Fernando, Ana observó con atención. Era una casa simple, con una fachada antigua, pero bien cuidada, rodeada de árboles y una huerta que parecía ser el orgullo del dueño. Los niños, ajenos a la tensión de los adultos, comenzaron a explorar el jardín con curiosidad. Fernando, por su parte,
Permaneció en silencio por algunos momentos, como si todavía estuviera procesando la realidad de su oferta. No es gran cosa, pero es lo que tengo, dijo, rompiendo el silencio. Es más de lo que podría pedir, respondió Ana, con los ojos llenos de gratitud. Sabía que aceptar esa oferta era una apuesta. Vivir en la casa de un hombre que apenas conocía no era una situación cómoda, pero en ese momento, no había alternativas. Prometo que no estaremos mucho tiempo, solo hasta que pueda encontrar algo. Fernando sacudió la cabeza. No te preocupes por eso ahora. Lo importante es que tienen un lugar donde quedarse. Resolveremos el resto después. Abrió la puerta de la casa, y Ana entró, sintiendo una mezcla de alivio y incomodidad. La casa por dentro era aún más simple. Muebles antiguos, una decoración austera, todo revelaba el estilo de vida de Fernando, tan enfocado en la soledad y el silencio. Pueden quedarse en el cuarto de atrás, dijo Fernando, señalando con la cabeza. Hay una cama allí. No es muy grande, pero creo que podrán arreglárselas. Gracias, de verdad, dijo Ana, con la voz baja. Llevó a los niños al interior del cuarto, tratando de organizar las pocas cosas que tenían. La incomodidad de estar allí era palpable, tanto para ella como para Fernando, que la observaba de lejos, sin saber muy bien qué hacer. Al principio, todo parecía un tanto extraño. Ana intentaba no invadir el espacio de Fernando, manteniendo a los niños controlados lo más que podía. Pero era inevitable, los niños traen vida, movimiento, ruido. Y eso pronto se convirtió en una presencia constante en la casa, algo para lo que Fernando no estaba preparado. Una noche, después de algunos días de convivencia, Ana y Fernando se encontraron en la cocina, ambos en silencio, sin saber cómo comenzar una conversación. La tensión en el aire era visible. Ana, sintiéndose una intrusa, intentó romper el hielo. Si esto está siendo un problema, yo puedo buscar otro lugar más rápido, sugirió, sin mirarlo directamente. Fernando frunció el ceño, como si la idea le molestara. No es eso. Solo estoy desacostumbrado a tener gente cerca, especialmente niños. Se encogió de hombros, intentando no sonar frío. Pero ustedes no me están molestando. Ana sonrió levemente, aunque nerviosa. Bueno, con dos pequeños corriendo por ahí, es difícil no hacer algo de ruido. Fernando rió por primera vez desde que ella llegó, aunque de forma contenida. Es cierto. Ya no estoy acostumbrado a este tipo de confusión. Quedaron en silencio por algunos instantes, hasta que Ana preguntó, ¿siempre has vivido aquí solo? La pregunta sorprendió a Fernando. Miró hacia la ventana, como si buscara respuestas en el cielo oscuro afuera. No siempre. Viví aquí con mi esposa, hasta el accidente. Su voz salió más baja de lo que pretendía, como si el dolor aún fuera un fantasma rondando sus días. Ana se dio cuenta de que había tocado una herida, pero no sabía cómo retractarse. Lo siento, no era mi intención sacar esto a relucir. Fernando movió la cabeza. Es parte de la vida, ¿no? Sucedió hace mucho tiempo, pero todavía parece ayer. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era como si, en ese breve momento, ambos hubieran comprendido un poco más sobre las penas y las historias que llevaban consigo. Después de este episodio, la relación entre ellos comenzó a cambiar, aunque de forma sutil. Fernando aún mantenía su distancia emocional, pero poco a poco se iba abriendo, aunque no se diera cuenta. Los niños, por otro lado, traían una energía nueva a la casa. Corrían por la sala, reían en voz alta, y aunque Fernando fruncía el ceño ante el ruido, algo dentro de él parecía calentarse. Las semanas fueron pasando, y la convivencia, que antes era una carga incierta para ambos, comenzó a adquirir contornos de rutina. Ana y Fernando compartían algunas tareas, con Ana ayudando en la huerta y en las pequeñas cosas de la casa. La incomodidad inicial comenzó a ceder lugar a una convivencia más tranquila, aunque con cierta excitación por ambos lados. Temprano por la mañana, la pequeña Sofía, la hija más joven de Ana, solía correr hacia él,
pidiendo ver los vegetales que él cosechaba del huerto. ¿Puedo tomar un tomate?, preguntaba con una voz emocionada, los ojos brillando de curiosidad. Fernando, que al principio no sabía muy bien cómo tratar con los niños, solo asentía levemente, permitiendo que ella tomara el tomate. Pero lávalo antes de comer, siempre recordaba, en un tono casi paternal, aunque tratando de mantener cierta distancia. Ana, por su parte, intentaba hacer lo posible para no interrumpir la rutina de Fernando. Pero era difícil. Los niños traen caos, incluso cuando las intenciones son las mejores. Un día, mientras los niños jugaban en el patio, uno de los chicos tropezó con una de las macetas que Fernando mantenía cuidadosamente alineadas. La maceta cayó, esparciendo tierra y rompiendo la cerámica. «Lo siento, señor Fernando», gritó el niño, con el rostro asustado. Fernando, que escuchó el ruido proveniente del patio, corrió hasta allí y vio el desastre. Respiró hondo, su reflejo inmediato fue reprender al niño. Pero al ver los ojos del chico, recuerdos de un tiempo pasado volvieron a su mente. Recuerdos de cuando su hijo, Alejandro, era pequeño y solía correr por la casa, haciendo travesuras parecidas. Esa memoria repentina lo desarmó. «No te preocupes por eso. Sucede», dijo, casi en contra de su propia voluntad, sorprendiéndose a sí mismo con la paciencia que no sabía que tenía. Ana, que observaba de cerca, se sintió un tanto culpable. «Fernando, lo siento mucho. No suelen ser así de inquietos». Él solo se encogió de hombros, tratando de parecer más despreocupado de lo que realmente estaba. «Son niños. Es natural». En el fondo, Fernando no podía evitar pensar en cómo su propia familia se había alejado con el tiempo. Después de la muerte de su esposa, sus dos hijos, Alejandro y Marcos, cada uno siguió su vida. La relación, que ya era distante, se enfrió aún más, hasta que el contacto prácticamente desapareció. Habían elegido carreras que los alejaron de la pequeña ciudad, y Fernando, por su temperamento reservado, nunca tuvo el valor de intentar acercarse a ellos. Había heridas no dichas, resentimientos enterrados, y el silencio se había convertido en la única forma de comunicación entre ellos. Mientras observaba a Ana y a sus hijos viviendo en su casa, Fernando no podía dejar de sentir una extraña mezcla de dolor y consuelo. Esos niños corrían por allí como si fueran sus propios nietos, y, por más que eso lo incomodara de alguna manera, también traía una sensación de familiaridad que había perdido hace mucho tiempo. Un día, durante la cena, los niños estaban especialmente charlatanes. Discutían sobre un partido de fútbol que habían visto en la plaza, y Ana, sonriente, intentaba seguir el ritmo de la conversación. Fernando, como de costumbre, comía en silencio, solo observando. Pero, de repente, Sofía se volvió hacia él y, con una inocencia desconcertante, preguntó: ¿Tiene hijos, señor Fernando? El tenedor de Fernando se detuvo en medio del camino, y el silencio cayó sobre la mesa como una nube pesada. Ana miró a su hija con una expresión de leve reproche, pero Fernando solo suspiró, forzando una sonrisa cansada. «Tuve, sí», respondió, con la voz baja, como si cada palabra fuera una carga. «2 hijos. Pero hace mucho tiempo que no los veo». Ana notó el dolor en esas pocas palabras y trató de cambiar de tema rápidamente, hablando sobre el clima y los planes para el día siguiente. Pero la pregunta de Sofía seguía resonando en la mente de Fernando. Pensaba en Alejandro y Marcos con frecuencia, pero rara vez hablaba de ellos. El silencio se había convertido en una defensa, algo que lo protegía de enfrentar el dolor de la distancia. Ahora, con Ana y los niños allí, esa distancia parecía más presente que nunca. Fernando estaba sentado en la mesa de la cocina, revolviendo la taza de café que ya estaba fría. Miraba por la ventana, donde los niños jugaban en el patio, su alegría contrastando con su semblante sombrío. Ana estaba cerca, arreglando la mesa, pero notó que Fernando estaba distante, perdido en pensamientos que no parecían llevar a ningún lado. «Fernando, pareces tan distante». «¿Qué pasa por tu cabeza?», preguntó Ana, con un toque de preocupación en la voz. Sabía que él cargaba algo más profundo, algo que se escondía bajo la superficie de su forma calmada y amable. «Ah, nada»,
solo estoy pensando en la vida, respondió, pero su mirada seguía fija en el horizonte, como si estuviera tratando de encontrar algo que lo pudiera salvar. Ana se acercó, colocando su mano suavemente en su hombro. Sabes, a veces es bueno hablar. Lo que sea, no tienes que enfrentarlo solo. Él se volvió hacia ella, y en ese momento, ella pudo ver la fragilidad que escondía tras su fachada. Es solo que, no sé cómo lidiar con las cosas que no he resuelto. El pasado es un peso que no puedo dejar atrás. La vida está llena de elecciones, Fernando. No tienes que cargar con todo esto solo, dijo Ana, tratando de animarlo. Él respiró hondo, casi como si se estuviera preparando para sumergirse en aguas profundas. Hubo un tiempo en que creía que tenía todo bajo control. Después de la muerte de mi esposa, simplemente me cerré. Me encerré en mí mismo. Ana asintió, animándolo a continuar. ¿Y ahora? ¿Qué sientes? Siento un dolor que no puedo explicar. Una tristeza que me acompaña todo el tiempo. Miró a los niños, riendo y corriendo. Y a pesar de toda esta vida a mi alrededor, siento una soledad que parece no tener fin. Eso no significa que estés solo. Estamos aquí, ¿sabes eso?, respondió Ana con sinceridad. Si necesitas ayuda, puedes contar conmigo. Fernando bajó la cabeza, como si estuviera luchando contra las palabras que estaban a punto de salir. A veces, pienso si tomé la decisión correcta al acogerlos. Soy un hombre viejo y perdido. ¿Qué puedo ofrecer? Tienes mucho que ofrecer. Y, lo más importante, eres una presencia reconfortante para nosotros, afirmó Ana. Los niños te necesitan, y tú puedes encontrar una nueva razón para sentirte vivo. Solo, no sé si puedo. El peso del pasado es muy fuerte. Miró a los ojos de Ana, buscando alguna respuesta, pero la verdad es que él mismo no tenía certeza de lo que buscaba. Ana se dio cuenta de que estaba lidiando con un hombre que luchaba contra sus propios demonios. No tienes que luchar solo. Vamos a enfrentarlo juntos. Fernando sintió un calor en el pecho al escuchar sus palabras. La idea de no estar solo, de tener a alguien que realmente se preocupaba, era algo que no había experimentado en mucho tiempo. Pero, al mismo tiempo, el miedo a abrirse y revelar el dolor que lo consumía lo hacía dudar. Ana, ¿yo? No quiero que sientas lástima por mí. No soy digno de tu bondad, dijo, con la voz temblando. Esto no es sobre lástima, Fernando. Es sobre compartir y construir algo nuevo, respondió Ana. Puedes contarme lo que sientes. No tiene que ser ahora, pero, si un día decides abrir tu corazón, estaré aquí. Sus palabras quedaron flotando en el aire, pero Fernando no sabía cómo responder. Estaba atrapado en un ciclo de tristeza, un ciclo que no podía romper. La vida a su alrededor estaba cambiando, pero él se sentía incapaz de seguirla. Los días siguientes fueron difíciles. Fernando se esforzaba por involucrarse en las actividades diarias, pero su mente estaba en otro lugar. Las conversaciones con Ana y las risas de los niños lo hacían sentir un poco mejor, pero siempre había una nube oscura flotando sobre él. Estaba luchando por encontrar un camino entre lo que lo lastimaba y lo que podría curarlo. Un día, mientras cuidaba la huerta, Ana se acercó a él con una sonrisa. ¿Vamos a hacer un picnic? A los niños les encantaría pasar un tiempo afuera. Fernando dudó, pero la idea sonaba tentadora. Quizás sea una buena idea, dijo, tratando de convencerse a sí mismo. Mientras Ana organizaba todo, él miró a los pequeños, corriendo y jugando, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Recordó cómo la vida parecía más simple antes de las tragedias. La huerta, el sol y las risas de los niños comenzaban a calentar su corazón congelado. El picnic fue un éxito. Fernando, por un breve momento, logró olvidar sus preocupaciones. Los niños estaban alegres, corriendo, riendo y pidiendo más comida. Se permitió reír junto a ellos, aunque solo fuera por unos instantes. Pero, incluso en la alegría, había una sombra en su corazón.
sabía que aquella felicidad era temporal, y el dolor aún lo aguardaba. Al final del día, mientras la luz del sol se ponía, se vio mirando de nuevo hacia el horizonte, las dudas y temores resurgiendo. «Aún hay mucho que puedes hacer», murmuró Ana, al percibir su mirada distante. «Recuerda, no estamos aquí solo por casualidad». Fernando despertó esa mañana con una sensación de peso en el pecho que no podía ignorar. Los dolores, que antes eran puntuales y pasajeros, parecían ahora haberse instalado permanentemente en su cuerpo. Se miró en el espejo y notó las profundas ojeras que contaban historias de noches mal dormidas. La verdad es que había estado posponiendo la visita al médico, pero esa sensación de que algo andaba mal no lo dejaba en paz. Era hora de enfrentar lo que estaba escondido. Condujo hasta el consultorio médico, el camino familiar parecía diferente. «¿Por qué es tan difícil ir al médico? ¿Qué estoy esperando?», pensó mientras se preguntaba qué podría estar ocurriendo. Al entrar en el consultorio, la atmósfera era tensa, como si el aire estuviera cargado de expectativa. Se sentó en la sala de espera, rodeado de rostros que parecían tan preocupados como él. El tiempo parecía arrastrarse, y la ansiedad aumentaba con cada minuto. Finalmente, el doctor Álvarez lo llamó. Con una mirada cálida, pero seria, le pidió que se sentara. «¿Qué te trae aquí hoy, Fernando?», preguntó, mientras revisaba los papeles en la computadora. Fernando dudó, sintiendo el peso de las palabras que necesitaba decir. «Estoy cansado. Es como si la energía estuviera saliendo de mí», comenzó Fernando, tratando de ocultar cuánto le preocupaba. «Y esos dolores, no sé más qué pensar». El médico lo escuchó atentamente, anotando la información. «Entiendo. Vamos a hacer algunos exámenes. Necesitamos tener una visión clara de lo que está sucediendo». La tranquilidad en la voz del doctor ofreció un pequeño consuelo a Fernando. Sabía que la lógica de los exámenes era un paso en la dirección correcta, pero el nerviosismo comenzó a crecer nuevamente. Después de algunas pruebas y una extracción de sangre, Fernando esperó ansiosamente los resultados. Se quedó sentado en uno de los bancos del consultorio, mirando las paredes blancas. El silencio era ensordecedor. ¿Qué realmente quería saber? ¿Qué respuestas vendrían? Con el paso del tiempo, se encontró perdido en pensamientos sobre su vida. Las memorias de momentos con Ana y los niños surgieron en su mente. Quería ser un abuelo presente, un hombre que forma parte de sus vidas, y no un peso. ¿Qué pasaría si los resultados fueran malos? Finalmente, el doctor Álvarez volvió, su rostro más serio de lo que Fernando habría querido. «Fernando, necesito hablar contigo sobre los resultados». La voz del médico era firme, pero aún así amable. El corazón de Fernando se disparó. «¿Qué pasó? ¿Qué sucedió?» «Desafortunadamente, los exámenes indican que tienes una condición grave. Necesitamos discutir las opciones de tratamiento». Esas palabras cayeron como una bomba sobre Fernando. Sintió el suelo abrirse bajo sus pies. La frustración y el miedo lo invadieron. «¿Grave? ¿Qué significa eso? ¿Tengo tiempo?» Intentó mantener la voz firme, pero no pudo ocultar el temblor. «El pronóstico no es bueno, Fernando. Necesitamos actuar rápido y considerar lo que viene a continuación. Es fundamental que tengas apoyo, que no enfrentes esto solo», respondió el médico, pero sus palabras parecían distantes. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Fernando luchaba contra las emociones, sintiendo como la rabia y la tristeza se entremezclaban. «¿Cómo le voy a contar esto a Ana y a los niños?», pensó. La idea de preocuparlos era insoportable. Se sentía ahogado, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Al llegar a casa, la atmósfera familiar estaba presente. El olor de la cena que Ana estaba preparando invadió sus fosas nasales, y los niños jugaban en el jardín, llenos de vida. Respiró hondo, tratando de encontrar el valor para enfrentar lo que estaba a punto de decir. Cuando Ana lo vio, su sonrisa iluminó el ambiente, pero Fernando sintió un nudo en la garganta. «Fernando, ¿estás bien? ¿Cómo te fue?», preguntó, preocupada.
Forzó una sonrisa, pero era una sonrisa rota. Ah, solo algunas cosas que cuidar, respondió, su voz titubeando. El peso de la verdad lo aplastaba, y se preguntaba si podría lidiar con eso solo. ¿Cómo sería posible mantener su alegría mientras la tristeza se acumulaba dentro de él? Los niños vinieron corriendo, tirando de su brazo. «Abuelo, ven a ver lo que hicimos», gritó una de las niñas, con un brillo en los ojos. Miró hacia ellas y su corazón se apretó. Esas pequeñas criaturas no deberían cargar con el peso de su dolor. Fernando se encontró en medio de la ajetreada rutina diaria, pero los días se convirtieron en un ciclo reconfortante y desafiante al mismo tiempo. Ana y los niños trajeron una nueva energía a la casa. Las risas y juegos llenaron los espacios silenciosos que antes lo acompañaban, pero el peso de su secreto lo seguía como una sombra. En una mañana soleada, mientras regaba las plantas en el huerto, una leve debilidad recorrió su cuerpo, casi imperceptible. Intentó ignorarlo, pensando que era solo el cansancio de la edad. «Creo que necesito un descanso», murmuró para sí mismo, mientras veía a los pequeños divertirse con Ana, que les enseñaba cómo plantar. «Fernando, mira, estoy haciendo como tú», exclamó la pequeña, imitando los gestos de él con una pequeña pala de jardinería. Él sonrió, pero en el fondo, su mente estaba lejos. Las palabras del doctor Álvarez aún resonaban en su mente, y la realidad del diagnóstico que no quería compartir lo atormentaba. Después de un tiempo, Fernando se sentó a la sombra de un árbol, observando a Ana y los niños. Recordó cómo la vida era solitaria antes de que ellos llegaran, como su casa era solo un espacio vacío. Ahora, las paredes estaban llenas de vida, pero la ansiedad seguía corroendo su paz. Ana notó que él estaba callado y se acercó, sentándose a su lado. «Fernando, ¿estás bien? Pareces pensativo». Ella tenía una forma especial de ver a través de sus muros, y eso lo hacía sentir vulnerable. «Solo estoy cansado, Ana». «La vida en el huerto es más trabajo de lo que recordaba», dijo, tratando de desviar el foco. Ella sonrió y movió la cabeza. «Sí, pero lo que importa es que estamos juntos. Y, ya sabes, a los niños les encanta». Fernando sonrió de vuelta, pero el dolor de su condición lo presionaba. El médico no había revelado todo de una vez, pero las palabras «enfermedad terminal» se habían enraizado en su mente. No quería que Ana viera eso. ¿Qué pasaría con ellas si él se fuera? «Eso es lo que me gusta. El huerto nos da vida, y ver a los niños felices es todo lo que podría desear», respondió, pero la tensión estaba allí, como un hilo a punto de romperse. El día pasó y, cuando cayó la noche, la casa se llenó de un aroma reconfortante de sopa que Ana había preparado. Los niños estaban corriendo, y él se perdió en su alegría. Era un recordatorio de que, a pesar de su condición, la vida aún pulsaba a su alrededor. Pero la idea de dejarlas sin un techo o una figura paterna lo atormentaba. Después de la cena, mientras los niños se acurrucaban para escuchar historias, Fernando se retiró al patio. El cielo estrellado lo calmaba un poco, pero la soledad se hizo presente. Lo que más temía no era la muerte, sino la idea de dejar a Ana y a los pequeños solos. Al día siguiente, decidió que necesitaba ir al médico nuevamente. Sabía que los síntomas se estaban intensificando y que ignorarlos no sería una solución. «Solo voy a hacerme unos exámenes, nada más», pensó, tratando de convencerse. Cuando entró en el consultorio, el doctor Álvarez lo estaba esperando, con una expresión seria. «Fernando, has venido de nuevo. Espero que te sientas mejor», comenzó el médico. La conversación fluyó, pero en el fondo, Fernando sabía que la verdad estaba a punto de ser revelada. Después de los exámenes, el médico se sentó frente a él, los ojos fijos en los de Fernando. «Necesitamos hablar sobre los resultados», dijo Álvarez, y un escalofrío recorrió la espalda de Fernando. Respiró hondo, esperando la tormenta. «Tu condición no ha mejorado. De hecho, ha empeorado». El mundo a su alrededor parecía distorsionarse. «¿Y qué significa eso, doctor?», Fernando pudo preguntar, la voz un susurro. Álvarez dudó,
y Fernando pudo ver la empatía en sus ojos. Significa que tenemos un diagnóstico serio, y necesitamos discutir las opciones de tratamiento. Fernando sintió el peso de esas palabras. La última cosa que quería era preocupar a Ana y a los niños con la realidad de la situación. ¿El tratamiento ayudará, doctor? Puede ayudar, pero debemos ser realistas. Es una lucha difícil, y debes considerar lo que realmente quieres hacer, respondió Álvarez, con una expresión que mezclaba profesionalismo y preocupación. Con la mente turbada, Fernando salió del consultorio, la sensación de que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No podría permitir que Ana supiera, necesitaba ser fuerte. Caminando por las calles, las voces de los niños y las risas de Ana resonaban en su mente. Voy a superar esto, por ellos, pensó, decidiendo que, independientemente de lo que sucediera, haría lo posible por proteger a la nueva familia que había encontrado. Al llegar a casa, vio a Ana en la cocina, con los niños alrededor, preparando algo. La escena era sencilla, pero llena de amor. Sonrió, pero la sombra de la realidad lo acompañaba. «Hola, Fernando, ¿cómo te fue?», preguntó Ana, animada, mientras los niños reían. «Ah, solo la rutina, ya sabes cómo es», dijo, disimulando la tensión en su voz. Los niños comenzaron a hablar sobre lo que habían aprendido en el día, y, por un momento, se dejó llevar por las historias, tratando de olvidar las cargas que llevaba. Fernando estaba en un mezcla de alegría y ansiedad. Notaba que Ana y los niños se estaban adaptando a la nueva vida juntos. Las tareas en el huerto se convirtieron en un momento de unión. La pequeña Clara siempre lo ayudaba a regar las plantas, mientras que el mayor, Miguel, se había mostrado un verdadero aprendiz, insistiendo en aprender todo sobre cómo cuidar la tierra. Ana, por su parte, traía nuevas recetas y siempre decía que el secreto estaba en usar los ingredientes frescos del huerto. El espíritu de colaboración y la alegría se estaban esparciendo como un dulce perfume en el aire. Una tarde, mientras trabajaba en el huerto, Fernando sintió un dolor agudo en el pecho. Se esforzó por ignorarlo y continuó plantando, pero la sensación no se disipaba. Una preocupación sutil comenzó a crecer dentro de él, pero no quería alarmar a Ana. No más. Cuando ella apareció con una sonrisa radiante, Fernando rápidamente disimuló la expresión. «Fernando, ¿has visto cómo están creciendo las zanahorias? Mira esto», exclamó Ana, llevándolo hacia un lado del huerto. Ella estaba emocionada, y él no quería arruinar ese momento. Se agachó para mirar, sonriendo, mientras Clara y Miguel corrían a su alrededor, llenos de energía. «Sí, estás haciendo un gran trabajo aquí, estos vegetales van a ser los mejores de la ciudad», respondió Fernando, tratando de dejar de lado la preocupación. Pero el dolor persistía, como una sombra que no lo dejaba en paz. Al caer la noche, mientras los niños se acomodaban para dormir, Ana se acercó a Fernando. «¿No has estado muy bien últimamente? ¿Está todo bien?». Su voz era suave, llena de preocupación. Él dudó, pero, a pesar de todo el dolor interno, no quería preocuparla. «Solo estoy un poco cansado». «La edad a veces pesa un poco, ya sabes», dijo, con una sonrisa forzada. Ana lo miró con una mirada que parecía leer su alma, pero él se mantuvo firme. No quería que ella sintiera la carga que llevaba. Esa noche, mientras todos dormían, Fernando se sentó en el porche, observando las estrellas. Los recuerdos de su vida antes de Ana y los niños lo golpearon con fuerza. Pensó en lo que podría dejarles, y una idea comenzó a tomar forma. Si algo le sucedía, necesitaba asegurarse de que Ana y los pequeños tuvieran un futuro seguro, un lugar donde pudieran crecer y prosperar. Al día siguiente, decidió que era hora de actuar. No podía seguir postergando lo que sabía que debía hacerse. Comenzó a planear cómo aseguraría que Ana y los niños tuvieran un hogar, incluso en su ausencia. Una tarde, mientras Ana cocinaba en la cocina, se acercó a ella. «Ana, ¿alguna vez has pensado en lo que harías si un día yo no estuviera aquí?». La pregunta salió de su boca antes de que pudiera pensarlo mejor. Ella se detuvo, mirándolo con confusión y preocupación. «Fernando, no hables así. Vas a estar bien».
Todos vamos a estar bien, respondió ella, su voz un híbrido de firmeza y emoción. Él asintió, pero sabía que tenía que ser realista. Solo quiero que tú y los niños tengan un lugar seguro, algo que nunca pueda serles quitado, dijo, tratando de no dejar que la emoción dominara su voz. Ana lo observó atentamente, y él pudo sentir la tensión en el aire. ¿Estás pensando en dejarnos la casa?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Fernando, esto es muy serio. Sí, lo sé. Solo quiero que estén bien, no importa lo que pase. Esta casa, este huerto, todo esto es importante para mí. Y quiero que sea importante para ustedes también, dijo, su voz firme, aunque la emoción casi lo traicionaba. Ana se acercó, sosteniendo su mano. Fernando, no necesitas preocuparte por eso ahora. Estamos juntos, y juntos enfrentaremos todo. Lo prometo, afirmó, apretando su mano. Quería creer que todo iba a estar bien, pero la verdad era que, en el fondo, sabía que las cosas no eran tan simples. Su salud no mejoraba, y tenía que actuar pronto. Después de esa conversación, Fernando pasó los días dedicándose a organizar todo. Quería hacer un testamento, una forma de asegurar que Ana y los niños estuvieran protegidos. Era un proceso complicado, y decidió que no le diría nada a Ana al respecto. Quería que fuera una sorpresa, un acto de amor. Mientras tanto, la vida en la casa seguía su curso, llena de risas y juegos, pero él continuaba llevando el peso de su secreto. Fernando observaba la luz de la mañana filtrándose por las ventanas de la casa, reflejando la belleza del huerto que tanto amaba. Sin embargo, la alegría en su corazón era opacada por el dolor que se volvía cada vez más insoportable. En los últimos meses, la debilidad y el cansancio no eran solo fatiga, él sabía que la condición que enfrentaba se estaba agravando. El diagnóstico del médico resonaba en su mente como una campana distante, un recordatorio constante de su realidad, una enfermedad terminal. Lo que no había contado a Ana era que la enfermedad ya estaba en una etapa avanzada. En una tarde soleada, mientras cuidaba del huerto, Fernando vio a Ana acercarse. Ella traía una sonrisa, pero había un cansancio en su mirada. «Hola, Fernando, ¿cómo estás hoy?», le preguntó, intentando sonar ligera. «Voy bien, solo cuidando las plantas». «Parecen estar saliendo bien», respondió él, forzando una sonrisa, tratando de ocultar el peso que sentía en el pecho. «¿Puedo ayudarte con algo?», ofreció Ana, pero Fernando movió la cabeza. No quería que ella sintiera que tenía que cuidarlo. Sabía que Ana ya lidiaba con sus propias dificultades. «No, estoy bien. Solo estoy disfrutando un poco del sol», dijo, mirando las flores que comenzaban a florecer. Pero mientras observaba la vida a su alrededor, el dolor se hacía más evidente. Con el paso de los días, Fernando comenzó a sentir que era hora de ir al médico, no porque no supiera lo que le esperaba, sino porque necesitaba cuidar lo que dejaría atrás. No quería que Ana y los niños quedaran desamparados. Al entrar en la consulta, el médico ya lo esperaba con una expresión grave. «Fernando, necesitamos hablar sobre tus exámenes», dijo el médico, gesticulando para que se sentara. «La condición no está mejorando. Necesitamos discutir las opciones». La voz del médico era profesional, pero Fernando solo quería saber cómo proteger a su familia. «¿Opciones?», repitió Fernando, ya sabiendo la respuesta. «No me digas que todavía hay esperanza». «Desafortunadamente, no. Necesitamos pensar en el futuro», dijo el médico, sin ocultar la seriedad. «Puedo ayudarte a hacer un testamento, si lo deseas». Esa palabra resonó en su mente. Testamento. Eso era lo que necesitaba hacer. «Quiero que Ana y los niños se queden con la casa y el huerto. Es todo lo que tengo, y quiero que sean cuidados», declaró, sintiendo que la determinación crecía dentro de él. El médico asintió. «Podemos organizar eso. Te voy a remitir a un abogado. Es importante que todo esté en orden». Fernando salió de la consulta sintiendo una mezcla de alivio y angustia. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero al mismo tiempo, el peso de la realidad se volvía insoportable.
Al volver a casa, Ana lo esperaba en la puerta, con una mirada preocupada. ¿Cómo te fue?, preguntó, con los ojos brillando de ansiedad. Solo fue un chequeo de rutina, mintió Fernando, tratando de no preocupar aún más a la mujer que ya enfrentaba tantas dificultades. En los días siguientes, Fernando se dedicó a elaborar su testamento, escribiendo cada palabra con cariño y cuidado. Quería que Ana supiera que, incluso al partir, siempre estaría con ella y con los hijos. A lo largo del proceso, la salud de Fernando comenzó a deteriorarse, pero se esforzaba por pasar tiempo con Ana y los niños, tratando de garantizar que tuvieran un futuro. Fernando, no tienes que preocuparte. Vamos a resolverlo todo, decía siempre Ana, tratando de confortarlo, pero él sabía que no sería fácil. Guardaba la verdad sobre su condición, deseando proteger a Ana de cualquier dolor. Solo quiero que sigas viviendo y cuides de los niños, decía, tratando de sonreír. En la última semana, la debilidad se apoderó de su cuerpo, y Fernando se despidió silenciosamente de la huerta, del hogar que tanto amaba y de la vida que había construido. Cuando finalmente llegó la hora, estaba rodeado del amor y la preocupación de Ana y los niños, partiendo en paz, sabiendo que todo lo que dejaba era más que material. Tras la muerte de Fernando, Ana quedó aturdida al descubrir el testamento que él había dejado. El documento la sorprendió, ya que Fernando había planeado todo para ella y los niños. Había dejado claro que la casa y la huerta serían de ellos, un legado de amor y cuidado. Los hijos de Fernando, al enterarse de la muerte de su padre, intentaron reclamar la casa, alegando que tenían derechos sobre lo que era de él. «Esta casa es nuestra», dijo uno de ellos, con voz firme, pero Ana estaba decidida a no permitir que eso sucediera. «Fernando siempre quiso que nosotros fuéramos la prioridad», dijo, enfrentando los desafíos con valentía. Con el apoyo de amigos y vecinos, Ana enfrentó la lucha por la casa y la huerta, decidida a honrar la memoria de Fernando. Después de algunas semanas de discusiones legales, la verdad sobre el testamento se hizo clara. «Fernando dejó todo para ti y los niños», confirmó el abogado, con una sonrisa de aprobación en el rostro. Ana respiró aliviada. «Entonces es eso». «Esta casa es nuestra», dijo, mirando a su alrededor, sintiendo la presencia de Fernando en cada rincón. Los hijos de Fernando ya no tenían más argumentos, y Ana se sintió fuerte. La casa seguiría siendo un hogar lleno de amor, exactamente como Fernando deseaba. La huerta florecería de nuevo, y la casa seguiría siendo un hogar lleno de amor. Ana sabía que, a pesar de la pérdida, la fuerza de Fernando estaba con ella y los niños. Y así, comenzó a plantar nuevas semillas, creando no solo un nuevo comienzo, sino también honrando el legado que Fernando había dejado para ellos.